la piedra en el cuello. La Gemara en Masechet Baba Batra Tezain. Dice la Gemara sobre el pasuk Vashem berach et Abraham bakol Be Abraham zaken ba bayamim Vashem berach et Abraham bakol. Antes, y Dios bendijo a Abraham cuando Abraham llegó a ser viejo, y a Kadosh Baruj Hu lo bendijo en todo. ¿Qué quiere decir Hashem lo bendijo en todo? Rashi dice bakol quiere decir que tuvo un hijo, y bakol suma 52, y hijo ben suma 52. La bendición más grande del hombre es tener un hijo, y el que tiene dos tiene duplicación en su bendición, y el que tiene tres, y así sucesivamente. El Ramban dice, ¿qué quiere decir Vashem berach et Abraham bakol? Hashem bendijo a Abraham en todo. ¿Qué quiere decir en todo? Dice que él tenía las 4 cosas que la persona desea en su vida: hijos, honores, bienes y dinero. La persona desea esas 4 cosas: tener dinero, propiedades, hijos y honor. Abraham, berach et Abraham bakol, por Abraham lo bendijo en todo. La tercera explicación es que hay gente que tiene en la vida todo, pero no tiene bendición en lo que tiene. No tiene satisfacción y nahat, gusto y placer de lo que Borolam le da. No puede disfrutar lo que Hashem le mandó en la vida. Por eso decimos Abraham zaken ba bayamim Vashem berach et Abraham bakol. Borolam lo bendijo en todo. Quiere decir que en todo lo que tenía berajá de Hashem. Cuando la persona tiene salud y la usa bien, tiene berajá. Cuando la persona tiene dinero y lo usa bonito, tiene berajá. Cuando la persona tiene gracia y la usa bien, tiene berajá. Cuando la persona tiene honor y lo usa bien, tiene berajá. Pero hay gente que tiene A, B, C y D y no tiene berajá en esa abundancia que a Kadosh Baruj Hu le otorgó. Tiene, pero no tiene berajá. Y la bendición más grande en la vida es tener berajá, bendición de Hashem, en lo que el hombre o la mujer posee en su vida. Otra explicación, dice la Gemara, que es Vashem berach et Abraham bakol. La bendición más grande es que no tuvo hijas. Esa fue la bendición. Shelo hayalo bat. ¿Por qué? Porque no tenía con quién casarlas. Como no tenía con quién casarlas, por eso la bendición más grande es que no tuvo mujeres. Porque tener mujeres y no tener con quién casarla no es bendición. Otra explicación, dice la Gemara, que tenía una hija que se llamaba Bakol. Como tenía una hija que se llamaba Bakol, entonces esa es la bendición, que Baruch Hashem tuvo una hija. Otra explicación, dice la Gemara, ¿qué quiere decir Be Abraham zaken Vashem berach et Abraham bakol? Istogninus ayeta belibo shel Abraham avinu. Él tenía la sabiduría de la astrología, y todo mundo, los reyes, se acercaban a él a consultar de la sabiduría que él tenía para ver a Abraham avinu. La última opinión, y es la que queremos estudiar el día de hoy, Rabbi Shimon Bar Yochai Omer, Eben Tová Hayetá Tluya Betzavaro Shel Abraham Avinu. Tenía una piedra preciosa colgada en su cuello,
Shekol Jolé, que todo enfermo, Arroeoto, lo veía él, Miyat Nitrapa, se curaba. Venía un enfermo, volteaba a ver la piedra de Abraham que tenía colgada en el cuello y se curaba. Ubesha'ash niftar Abraham avinu min haolam, cuando falleció Abraham avinu del mundo, Tela'a Akadosh Baruj Hu begalgal hamá, Akadosh Baruj Hu colgó esta piedra en el sol. Esta piedra que cargaba Abraham, Boreolam la puso en el sol. Amar Abaye, dijo Abaye, Hainu de hambre inche, es lo que dicen las personas. Idle yoma, idle ktsira, cuando sale el sol, se curan los enfermos. Entonces, la última verajá de Abraham, ¿cuál es? De Abraham Zakem Baba Yamim, era viejito, Vashem Berachet Abraham Bakol, estaba bendito por Boreolam en todo. ¿Qué es en todo? Que todo mundo tenía que recurrir a él, porque no hay persona que no tenga algún familiar enfermo, y toda persona que estaba enferma volteaba a ver la piedra y se curaba. Falleció Abraham Avinu, se colgó esta piedra en el sol, y entonces por eso dicen por ahí que cuando uno voltea a ver el sol se cura. Casa donde sale el sol y entra el sol, no se visita al doctor, así se dice. Y el pasuk dice Shemesh Tzedakah Umarpe, el sol da a la persona curación. La pregunta es, ¿qué significa esto? Que Abraham Avinu tenía una piedra, que esta piedra, cuando todo el mundo la veía, se curaba la gente. ¿Qué tiene de especial esta piedra que Abraham Avinu lleva colgando? La verdad es que la semana pasada me puse a buscar en los Mefarshim qué significa esta piedra que colgaba en el cuello Abraham Avinu. Vamos a decir, Bezat Hashem, 4 explicaciones. Número 1. Encontré que el Maharsha dice aquí que Abraham era bendito y tenía la sabiduría de conocer todo tipo de curas, curas naturales y curas místicas, segulá. Y Abraham supo que esta piedra tenía una fuerza para poder curar a las personas, y por eso Abraham Avinu se la puso y la llevaba y la cargaba con él, y toda persona que lo volteaba a ver se curaba. Más que eso, está escrito que después Boreolam la colgó esta piedra en el sol, y cuando una persona voltea a ver el sol se cura. Es sorprendente que si realmente tenía esa fuerza espiritual, mística, que Abraham Avinu descubrió con su sabiduría y sus conocimientos, que la piedra la llevaba, ¿por qué realmente Abraham hizo eso? ¿Con qué finalidad? Seguramente porque en su época existía la idolatría. La gente tenía pensamientos equivocados en lo que es la fe de lo que existe el creador del mundo, y había brujerías, había todo tipo de cosas. Y Abraham quiso transmitir al mundo que existen maneras adecuadas y correctas según la Torah, que una persona las puede usar para curarse. Simplemente Abraham llevaba una piedra, y como todo el mundo se acercaba a él, eso, Abraham era tan Baal Hesed, hacía tantos favores con las personas, que uno de tantos era que si está la gente enferma, vea la piedra y con eso se curará. Ve Abraham Zakem Baba Yamim, Vashem Berachet Abraham Bakol, que es Bakol, lo bendijo en todo, que todo mundo recurría a Abraham Avinu. Con eso se contesta una gran pregunta. Interesante que Abraham fue un hombre que todas las personas recibían ayuda de él. Pero hay una cosa curiosa. Cuando él necesita casar a su hijo, ¿a quién manda a buscar una nuera? A su siervo, a su esclavo. Oye, Abraham, haces hesed con todos,
pero vienes a cerrar el negocio más importante de tu vida, que es el seguimiento del nuevo eslabón de la cadena de oro del pueblo de Israel. ¿Cómo mandas a un esclavo? Ve tú, elige, ve. Dice el Natsimi Volozhin en su libro Emek Davar que Abraham Avinu era viejito y no tenía fuerza para salir. Segunda explicación, estaba muy ocupado con la gente. De Abraham Zaken Baba Yamim, por eso no pudo ir. Segunda explicación, Ba'ashem Berachet Abraham Bakol. Todo el mundo necesitaba a Abraham y todo el mundo recurría a Abraham. Como todo el mundo se acercaba a Abraham, Abraham no podía. Y por eso confió en Boreolam, que como él se ocupa de sus hijos, que Boreolam se ocupe de los de él. Y por eso Abraham vino, no pudo salir. Años no entendí por qué introduce en la perashá del matrimonio de Yitzhak, que mandaron a Eliezer, con este versículo. Be Abraham zaken baba yamim, Ba'ashem berachet Abraham bakol. Boreolam lo bendijo a Abraham con todo. ¿Qué es todo? Se colgó una piedra. ¿Me puede usted decir qué tiene que ver la piedra con el matrimonio de su hijo? Ya que la piedra curaba a todos los enfermos y necesitaban que todo el mundo se acercara a él y le ayudaba a todas las personas, él no podía ir. ¿Por qué? Porque tenía una piedra colgada. Entonces la primera explicación, ¿qué es Even? ¿Qué es la piedra? Es una cosa mística, una cosa que tenía una fuerza especial la piedra, y que al pi alajá se permite que la persona se cure de esa manera. Y por eso Abraham lo hacía. Explicación número 2. Encontré en el Rashba. El Rashba dice, lo trae Le'en Yaakov, sobre la Gemara en Baba Batra, Tetzain Amuzbet. ¿Qué quiere decir Even Tluya? Dice el Rambam, el Rashba, no tenía ninguna piedra colgada aquí. Nada, no había piedra. Entonces, ¿qué quiere decir la piedra? Dice, la piedra colgada en el cuello de la persona es la sabiduría de la persona, que adorna a un ser humano. Y lo que dice la Gemara es un mashal nada más, es un ejemplo. No cargaba piedras. Abraham vino cuando alguien estaba enfermo, se acercaba a él y le hablaba de Torah. Y Abraham era experto en Torah, conocer a Hashem, y experto también en lo que es ciencia y naturaleza. Sabía todo. Hablaba con las personas se convencían y se convertían a la ideología de Abraham Avinu. Se hacían gerim. Entonces, cuando una persona se doblega a Kadosh Baruj Hu, se acerca a él, automáticamente la refuá le llegaba. Cuando una persona se apega a Hashem, le llega refuá. Entonces quiere decir que no existía piedras, sino era la jochma de Abraham. Y él hablaba con las personas y los curaba científicamente y les hablaba de la jochma de la Torah y por qué Boreolam manda enfermedades al mundo. Y tan bonito les explicaba Abraham con su sabiduría, que la gente se acercaban a Hashem y se acercaban Tahat Kanfei Shechina, a acercarse a Boreolam, y eso les permitía ser curados, o científicamente y naturalmente, o por medio de la espiritualidad que se acercaban a Kadosh Baruj Hu. Even Tluya Betzavarosh el Abraham. Tenía una piedra. Esta piedra no era ninguna piedra, era la jochma que embellecía a Abraham Avinu. Así como una mujer se embellece con una gargantilla, con un collar, la belleza en el cuello de Abraham era la jochma de Abraham Avinu. Entonces, por eso dice la Torah que a Kadosh Baruj Hu, cuando falleció Abraham, lo colgó en el cielo. Ahora sí colgó, si no había piedras. Dice el Rashba, antes Abraham era la persona que nos hacía entender la grandeza de Hashem, tanto espiritualmente como la ciencia, que se ve la grandeza de Hashem. Pero cuando fallece Abraham, Boreolam colgó esta piedra en el sol. ¿Qué quiere decir? La persona que quiere entender un poquito la grandeza de Hashem, que vea y analice su creación tan hermosa.
Cuando una persona admira el sol, lo voltea a ver, ve que es el sol, ve la grandeza, es un ejemplo de las cosas más resaltantes del poder tan grande de Hashem en el mundo. Cuando la persona voltea a ver el sol, se admira, se impresiona quién es Boreolam, y a raíz de eso lo analiza un poco, se acerca a Hashem, se doblega a él y automáticamente llega a la refuá. Entonces la primera explicación del Maharsha, ¿cómo es? Es una cosa mística, es una piedra que tenía fuerza para curar. La segunda explicación del Rashba, no hay ninguna piedra aquí, es la sabiduría espiritual y ciencia que llevaba Abraham Avinu. Cuando Boreolam la puso en el sol, ¿qué significa ponerla en el sol? El sol es un medio para que la persona se impresione, como dice el pasuk, levanten a ver el sol. Cuando una persona analiza un poquito la naturaleza que Boreolam creó, eso le permite admirarse de Hashem, temerle a él, quererlo a él, acercarse a él por la impresión tan grande y de asombro que la persona lleva al ver lo que es el sol. Ay, pregunta Rashba, entonces, ¿por qué Abraham Avinu, dice la Gemara, que entonces cuando una persona voltea a ver el sol se cura? No quiere decir que cuando sale el sol la persona se cura. Es un ejemplo nada más. Sino realmente cuando sale el sol la persona se admira, se doblega a Shem, se acerca a él y eso le trae refuá. ¿Cuántas explicaciones llevamos? 2. Tercera explicación es una maravilla mamás. Encontré en el libro Emek Davar del Natsimi Volozhin que él explica qué quiere decir Even Tluyah Betzavarosh el Abraham Avinu. Tenía una piedra, dice el Natsimi Volozhin, que no la piedra era la que curaba, sino que realmente era Birjató Utfilató Shel Abraham Avinu. Él sí llevaba una piedra, pero la piedra era pura mentira, como dicen en árabe, pura jarta. No había, la piedra no curaba. Todo el mundo volteaba a ver la piedra y Abraham veía, está enfermo. Él tefila por él. Tfilató birjató hiya merapá. ¿Quién curaba? La tefilá y la verajá de Abraham Avinu. La pregunta es, ¿para qué entonces se colgó una piedra? Al contrario, que le demuestra a la humanidad que la tefilá de él la que está curando. Yo pensé que tal vez Abraham, siendo una persona tan humilde, Anoji Afar Ba'efer, él sí quiso que la gente necesite de él para curarse, pero a lo mejor quería ocultar la categoría tan grande de él y que piensen que a lo mejor es algo natural, que la piedra tiene fuerza. Pero Abraham Avinu, él realmente la fuerza principal era tefilá y verajá. A pesar de que en esa época era muy apropiado que Abraham revelara al mundo la importancia de que si uno le pide tefilá a Hashem o dice una verajá, que Abraham lo cure. Pero con todo esto, Abraham, él aprovechaba, y seguramente cuando tenía pacientes, veían la piedra, veían tefilá, se curaban, hablaba con ellos y dio Hazrim y Shuba. Pero él quería ocultar esta fuerza tan grande. Les voy a contar una historia real que pasó hace 25 años. Un amigo mío de México y un servidor, estábamos en Israel y una persona de México no se sentía bien, tenía problemas de piedras en el riñón. Ustedes saben, hace 20 tantos años la litrotipsia no estaba muy propagada, no se usaba mucho, y cuando alguien tenía piedras en el riñón, ¿cómo le quitaban la piedra? Lo operaban y le abrían, era todo una cirugía mayor. Fuimos a pedir tefilá con el Staples. Mi amigo fue con el Staples, le dijo: Jajam, queremos pedir tefilá por el señor Fula, yo sé quién es la persona exacto, tefilá por él porque tiene esto. Sí, cómo no. Pero vayan por favor
con Rabbi Yankel Fisher a Jerusalén. Era un jajá muy grande del Padar, y él les va a dar unas hierbas para que se curen. Fuimos con Rabbi Fisher, muy conocido, y nos dio las hierbas. Las mandamos a México y las hirvieron en agua, se tomó el té, se curó la persona, se deshizo la piedra. Después de un tiempo, en su yeshiva de Kol Torah, tenía un jajam que se llama, el Magid Shiur de Kol Torah, Rav David Hecksher. Él se enteraron que había un joven que no se sentía bien, y se enteraron que este Bajur de México tenía conocimiento de que hay unas hierbas que curan. Ya había fallecido el Stapler. Fueron con Rav Fisher y le habló Rav David Hecksher al Rav Fisher. Le dijo: oiga, me urgen unas hierbitas que se toman para curar la piedra. Le dijo: ¿qué hierbas ni qué nada? Era un convenio que el Stapler me mandaba a la gente, y su tefilá y la verajá era la que curaba. Las hierbas no servían de nada. Si ya falleció el Stapler, no hay nada que hacer. Maaseh Shehaya. En una ocasión llegó una persona grave con el Hafetz Haim. Le dijo que por favor, si puede pedirle a Hashem que le mande refuá shlema. Fue con el Hafetz Haim y le dijo: con mucho gusto te voy a dar verajá, pero una condición: no le puedes decir a nadie que yo te voy a dar verajá. Trato hecho. De acuerdo. Pidió tefilá por él y se curó, y estaba gravísimo. Baruch Hashem vivió varios años. En una ocasión se le fue y contó, y se volvió a enfermar. Fue corriendo con el Hafetz Haim y le dijo al Hafetz Haim: te dije que no dijeras. Perdón, Jajam, por favor pide tefilá. El Hafetz Haim le dijo: mira, con mucho gusto lo haría, pero ya estoy viejito y no tengo fuerza. Yo ayuné 40 días para que te curaras. Ahora, ¿cómo voy yo a ayunar? No tengo fuerza para hacerlo. Abraham vino. Abraham cargaba una piedra en su cuello. ¿Qué piedra ni qué nada? Omer Natzim y Volozhin, Birjato Utfilato. Era la tefilá de Abraham vino. Una vez fui con mi esposa, yo fui solo en Israel cuando yo vivía, y tenía mi primer hijo, y tenía veces, y tenía una calentura 40 grados. Corrí al doctor, lo llevé, y le dije: doctor, ¿qué hago? Mire, tiene mucha calentura. Me dijo, lo checó, me dijo: es viral. Dije: ¿y eso qué? ¿Hay que curarlo? Le dijo el doctor: no, es viral, no hay medicina. El doctor: ¿cómo se cura? Me dijo el doctor, me acuerdo, el doctor Bloch, me dijo: pídete fila, que vas a y se va a curar. No hay medicinas para lo viral. Una persona tiene que saber que por más que haya medicinas, hay una costumbre bonita. Cuando una persona le da medicinas a sus hijos, le dice: que sea la voluntad de Hashem que este remedio cure a la persona. Una persona tiene que tener emuná, que Ani Hashem rofeeja, y Boreolam es el que me rapé. Y Abraham Avinu tenía una piedra, y realmente lo que curaba era Birjato Utfilato Shel Abraham Avinu. Esa es la explicación número 3. Según la primera explicación, ¿cuál es? Es una piedra que tenía fuerza. La segunda explicación, ¿qué es? Era la sabiduría de Abraham, que les hacía las Dol B'Tshuvah, y es lo que realmente hacía que hagan Teshuvah y se acercaban a Hashem. Tercera explicación, ¿cuál es? No era la piedra ni era la Jochma, sino era Tfilato u Birjato Shel Abraham Avinu, igual que el Maaseh del Stapler, la Fisher y la Hafetz Haim. Cuarta explicación
y es el tema de nosotros el día de hoy, es que Abraham vino, según la tercera explicación, que era Tfilató Birjató, ¿qué quiere decir? Que Akadosh Baruj Hu puso la piedra en la Hamá, en el cielo, en el sol. ¿Qué quiere decir que puso la piedra en el cielo? Si la piedra no curaba. Tenemos que decir que cuando una persona levanta sus ojos al cielo y ve el sol y se admira de Hashem, se doblega y su tefilá es mucho mejor delante de Hashem. Y por eso está escrito que en un Bet Knesset tiene que haber 12 ventanas. ¿Para qué? Para que voltee a ver el cielo. Es el Mishnah Brura, con eso se doblega el corazón y puede rezar mejor. El poner en el cielo y en el sol no quiere decir que al poner en el sol cura, sino el ver el sol hace que la persona se admire, se acerque a Hashem, valore el poder tan grande de Hashem, saber a quién le estoy pidiendo. Y por eso el sol cura. No es que el sol cura, sino el efecto del asombro y el acercamiento y la doblegación a Hashem es la que cura a la persona. Cuarta explicación, queremos decir de la siguiente manera. Realmente Abraham Avinu no era la piedra que curaba, ni la sabiduría de él, ni la tefilá de él. ¿Saben quién era la que curaba? Era Abraham Avinu Beatzmo. Él mismo curaba a las personas. ¿Cómo? Cuando la gente veía a un hombre como Abraham Avinu, con ese semblante, con esa Shejinah en su cara, sabiendo la importancia tan grande de este hombre, un hombre reconocido internacionalmente en esa época, un hombre de bien, un hombre recto, un hombre que no se deja llevar por las multitudes, no era del montón, era del monte, era especial. Abraham Avinu tenía su propia ideología. No era Abraham Ivri, que es Ivri, Kulam me'ever echad, be'u me'ever sheni, todos de un lado y el del otro lado. Ivri quiere decir, era un shiut, una personalidad que no era un pez taref, sino un pez kasher. ¿Se acuerdan ustedes? Estudiamos una vez qué es un pez kasher, el que tiene escamas y aletas y tiene columna. Un pez taref no tiene columna, y dice la Gemara, como no tiene columna, se deja llevar con la corriente. Un pez kasher es aquel que si todo el mundo piensa de una manera y la Torah de Akadosh Baruj Hu piensa diferente, no va a ir atrás de ello. Le preguntaron una vez en la Gemara, dime, ¿dónde está Akadosh Baruj Hu? Le dijo uno de los hajamim al que le preguntó, le dijo, a ver, voltea a ver el cielo, voltea a ver el sol y no puedo ver. Dijo, si a su súbdito no lo puedes ver, a él ¿cómo lo puedes ver? El sol es una creación de Hashem y a él no la puedes ver. ¿Cómo puedes ver a Hashem Yitbaraj? Lo que quiere decir acá que se curaba toda la gente cuando veía la piedra, no era la piedra, era ver a Abraham Avinu. Cuando veían la personalidad de Abraham decían, Kiddush Hashem, Kvod Shamayim, es una persona que nos exhorta y se nos antoja ser como él, se nos antoja rezar como él, se nos antoja hacer como él, se nos antoja hacer mitzvot de la manera que él las hace. Con qué devoción, con qué amor sirve a Hashem Yitbaraj. El Kavod Shamayim y el Kiddush Hashem que hacía Abraham Avinu en su vida, todo mundo se quedaba asombrado. Y cuando veían una personalidad como Abraham Avinu, automáticamente decían, yo también me quiero acercar a Hashem. Y al querer acercarse a Hashem Yitbaraj, eso ocasionaba que la gente se curaba. Primera explicación, la piedra curaba. Segunda explicación, era la sabiduría de Abraham. Tercera explicación, que era la tefilá y la verajá de Abraham. Cuarta explicación, Abraham Avinu
con su personalidad, allá Mekadeshem Shamay, y ocasionaba que la gente diga: yo quiero ser como es. Cuando una mujer, cuando un hombre se comportan cada uno en su área de tal manera que dicen con su conducta al mundo: qué hermosura de conducta, y yo quisiera ser como él, ese Kiddush Hashem es lo que ocasionaba que la gente se asombrara y se acerque a Hashem Yitbaraj. Y eso es lo que ocasionó que la gente se curaba. Boreolam lo puso en el sol. ¿Qué quiere decir? Que el sol Mekadeshem Shamay. Ustedes saben, el pasuk dice: Aleluhu Shemesh Beyareach, Aleluhu Kol Kochbe Or. A Kadosh Baruj Hu lo alaban el sol y la luna y todas las estrellas. El Rambam Maimónides en Perek Bet Meyesodei Torah dice que las luminarias como el sol, la luna y las estrellas tienen bejirá, tienen libre albedrío y tienen más inteligencia que los seres humanos y menos que los ángeles. El sol es más inteligente que nosotros y el sol tiene la decisión de salir o no salir. ¿Alguien se ha levantado un día y que el sol no salió hasta las 9, 10 de la mañana? ¿Se quedó dormido? No existe. Y sin embargo el sol tiene la decisión de salir o no salir. Y por eso los alabamos en la tefilá y decimos: Semehim betzetam, sasim beboam. Alegres cuando salen y cuando llegan. Osim beemá, retzon konehem. Hace la voluntad de Hashem con mucho temor. Yetzaram bedat, bebinah beaskel. Boreolam nos creó con sabiduría, no sabiduría de Hashem, sabiduría en ellos. El sol tiene la decisión, pero es tan inteligente que es como aquella persona que le dicen: te doy $1,000,000 si no metes la mano al fuego. No si metes la mano al fuego, si no metes la mano al fuego. Si a alguien le dicen: te doy $1,000,000, acá está cash. Si no metes la mano al fuego, ¿alguien la mete? Puede haber uno que otro loco que la va a meter, no quiero nada de ti. Pero la persona normal no mete la mano al fuego y recibe $1,000,000. Para las luminarias tan claro les queda quién es Boreolam, que para ellos el elegir obedecer es como aquella persona que le dicen: te doy $1,000,000 si no metes la mano al fuego, porque están convencidos y seguros que Akadosh Baruj Hu es el rey del mundo, hay que obedecerlo. Alelu Shemesh Beyareach. Alaban a Boreolam el sol y la luna. ¿Cómo la alaban? Con sus conductas, con su manera de comportarse. Tan generoso es el sol y la luna, alumbran, dan vida, dan salud. ¿Cuántas funciones tiene el sol? Con la conducta que ellos hacen, con su disciplina y con su orden y con su subyugación a las órdenes que Boreolam en la creación quiso darles a ellos y obedecen, de esa manera alaban a Kadosh Baruj Hu. Pero el Radak, que es otro Rishon, él discute y dice que el sol no tiene bejira, no tiene inteligencia, es como una montaña. Boreolam lo creó y no tiene no tiene por qué alabarse al sol. Con la cabot saliste, no hay saliste, es una máquina, está programado. Así es, tiene el Radak. Pregunta el Radak: entonces ¿qué quiere decir Aleluhu Shemesh Beyareach? Que el sol alaba a Hashem Yitbaraj. Contesta el Radak que cuando vemos el sol, Boreolam es alabado ¿por quién? Por los seres humanos. Cuando vemos el sol, la presencia, dice uno: ¿qué hiciste, Ribono Shel Olam? Hiciste una maravilla tan grande. El sol se aleja tantito de nosotros y hace frío, se acerca tantito y hace calor. ¡Qué maravilla hiciste, Ribono Shel Olam! Hoy estamos en tiempo de frío. ¿Cómo se siente? Nomás se aleja tantito, todos estamos temblando. El otro día estaba yo diciendo, me dijeron que la venta se agilizó con el frío.
todo el mundo vende más. Volteé mis ojos al cielo y dije, reconoce el Olam. Si la gente va a vender más, aguanto el frío y manda mucho frío para que la gente tenga para nacer. ¿Cuál es el problema? El sol, con su conducta, no es que a él merece una alabanza, un elogio. Con la cabot, sol, haces maravillas. No, tú no haces nada. Estás computarizado. Pero como tu existencia está la gente alaba a Kadosh Baruj Hu. Alelu, Shemesh Beyareach quiere decir, alaban al Creador las personas por medio del sol y la luna. No que ellos alaban a Hashem, sino ellos ocasionan que las demás personas alaben a Hashem y Baraj. Yo pensé que este es el pirush en Abraham Avinu. La conducta tan limpia en toda la vida de Abraham Avinu, en toda su trayectoria, ocasionó tanto Kiddush Hashem que la gente cuando voltea a ver la piedra, wow, ve la piedra, pero la piedra nada más para llamar la atención. Era un medio para que se volteen a ver a Abraham Avinu. Y al reflexionar y analizar la personalidad de Abraham, que ella era la que ocasionaba el Kiddush Hashem en el mundo. Como la personalidad de Abraham hizo Kiddush Hashem en el mundo tanto, eso hizo que la gente tenga ganas de acercarse a Boreolam, y eso es lo que curaba a ellos. ¿Qué quiere decir que lo colgó en el sol? Muy sencillo. Al ver el sol, uno se admira de Hashem y alabas a Kadosh Baruj Hu y te acercas a él viendo su creación. Es la cuarta explicación. No es la piedra, no es la sabiduría y no es la verajá y la tefilá, sino es la actitud y la personalidad de Abraham Avinu. Así como el sol alaba a Kadosh Baruj Hu, no él, según el Radak, sino ocasiona que lo alaban, la persona cómo se comporta con su esposa, con su marido, con sus hijos, con sus suegros, con sus concuños, con sus cuñadas, con sus socios, con sus secretarios, con toda la persona que está abajo de él, se comporta bien, eso ocasiona Kvod Shamayim. Y eso cura a las personas. El pasuk dice en Kohelet, Maitron la Adam bechol amalo sheyamol tachat hashamesh. ¿Qué es lo que la función, qué es la principal función de la persona en esta vida? Sheyamol tachat hashemesh, que se ocupe a esforzarse a estudiar Torah. Así se va así. Tachat hashemesh quiere decir, Shemesh es la luz de la vida, y así como el sol alumbra, la Torah ilumina la vida de la persona. ¿Qué gana la persona en ocuparse y dedicarse en la vida fuera de ocuparse y dedicarse a estudiar Torah? Así explica Rashi. Yo quiero decir otra explicación. Maitron, ¿qué gana la persona en esforzarse en la vida? A menos que se esfuerce a él, convertirse él en un sol. Sheyamol tachat hashemesh. ¿Qué es tachat hashemesh? En vez del sol. Que él se comporte en la vida de tal manera que es un sol. ¿Qué quiere decir un sol? El sol alegra, el sol ayuda, el sol da vida, el sol con su presencia santifica el nombre de Hashem. Maitrola Adam sheyamol bechol amalo. ¿Cuál es la función de la vida de la persona? Sheyamol tachat hashemesh, que él se convierta en un sol, que él sea tachat quiere decir binkom, en vez del shemesh, él es. Una mujer que mekadesh Shem Shamayim en su vida, con su tzniut, con su comportamiento, eso se llama Kvod Hashem. Un hombre que se comporta con su tzniut, con su manera de trabajar, con su manera de conducirse con las personas, eso es Kvod Shamayim. Y por eso, cuando lo ven a una persona, se pueden curar. ¿Y de qué se curan? Se curan principalmente de la enfermedad del alma. Y cuando una persona está enfermo del alma, se enferma del cuerpo y de todo. Cuando una persona está sano del alma, automáticamente a Kadosh Baruj Hu le manda refuá del guf y de todo lo que necesita en la vida. Una de las cosas muy importantes que vale la pena recalcar en esta era, en este momento que estamos viviendo, de verdad, es la Mishnah dice el Masejet
Ketubot Ain Bet, que hay dos reglas en el comportamiento de una mujer. Hay Dat Moshe y hay Dat Yehudit. Dat Moshe es las reglas que la Torah dice, la halajá marca. Una mujer no puede tener contacto cuando está nidá, una mujer no puede darle de comer tarefa a sus hijos, a su esposo. Eso es Dat Moshe, las leyes de Moshe Rabbeinu. Pero hay otra cosa que no es tan famosa, que se llama Dat Yehudit. ¿Qué es Dat Yehudit? La religión judía. Dice Rashi, y así posee que el Rambam y Shulchan Aruch Ben Aezer se van Kuftetvav. Dat Yehudit quiere decir cuando una persona se comporta como las costumbres de una mujer fnuá, recatada en el pueblo de Israel, aunque no esté escrito en la Torah y no lo marque la halajá. ¿Oyeron? Es Dat Yehudit. Una mujer que Has Shalom transgrede Dat Moshe, las leyes de la Torah mamash, se le puede divorciar sin ketubá. No se le da ketubá. Y una mujer que transgrede Dat Yehudit también se le divorcia sin ketubá. Se le puede divorciar, no hay obligación, se le puede divorciar. ¿Qué es Dat Yehudit? Dat Yehudit, por ejemplo, es cuando una mujer vacila con otros hombres que no sea su marido. Si una mujer platica y vacila con hombres que no es su marido, eso se llama, dice la Gemara, Dat Yehudit. Y a eso le llama el Rambam Prutza. ¿Qué quiere decir Prutza? ¿Saben qué es Peritzut? ¿Alguien me puede definir, por favor, la palabra Peritzut en español? ¿Qué es? Eso es Peritzut. Descarado, ¿no? Así todo el mundo piensa. Pero Peritzut, descarado, quiere decir Azut. Descarado. ¿Qué es Peritzut? ¿Desnudez? No, tampoco. No está uno desnudo. Uno puede estar tapado hasta acá y hasta acá, y se llama Perutza. ¿Qué es Peritzut? Nadie sabe qué es Peritzut. Peritzut es, dícese, a romper una brecha. ¿Saben qué es romper una brecha? Cuando hay una barda, se rompe la barda. Eso es Peritzut. Poretz Geder, rompe una barda. Una persona que traspasa las bardas que acostumbraron a Israel por tzniut para no caer del pecado, no, una mujer prutza o un hombre parutz no es aquel que hace pecados, ni desnudez ni descaradez, simplemente rompe las bardas que acostumbraron el pueblo de Israel, aunque no es din, aunque no es alajá, porque con eso tenemos una barda para cuidarnos. Cuando una persona platica con una mujer, dice platicar, es adecuado, pero vacilar con ella y jugar con ella, aunque no haya contacto físico, eso se llama Peritzut. Y eso se llama la abor al Dat Yehudit. Traspasa no Dat Moshe, Dat Yehudit, porque está traspasando la brecha y la barda que acostumbraron a Israel para no caer en algo. Cuando una mujer se cuida de eso, se llama una mujer tznuá, y si no, que se llama una mujer prutza, o un hombre parutz. ¿Qué es parutz o prutza? Que rompieron las brechas, rompieron las bardas que Jajamim instituyeron, o que simplemente Am Israel se acostumbraron a llevarlo a cabo para no llegar a otro tipo de cosas más graves. El Kiddush Hashem que una persona puede hacer en su vida es cuando trata de cumplir no nada más lo que la halajá dice, sino las costumbres, como una mujer o como un hombre tiene que verse y llevarse con las personas. Estamos en una generación, Rabotay, señoras y señores, que se escuchan cosas que se desmaya uno cuando escucha. Mamá se desmaya, no puede uno vivir.
Pero ¿por qué llegamos a ese tipo de conductas? Porque somos prutzim. ¿Qué quiere decir prutzim? Rompemos las brechas y las bardas antes de, y por eso caemos. El que no quiere caer al campo donde hay púas, donde hay picos que se puede picar, que no rompa la barda. Pero si rompes la barda, estás corriendo un riesgo tan grande de Haz Shalom caer en eso. Una persona que Alefi Alajá se cuida, pero no cuida las reglas de comercialización entre dos personas, que es la costumbre de Am Israel, o que es Anagá de Jajamim, eso se llama por parutz. Peritzut no nada más es en la ropa. Una mujer puede estar tapada completamente, pero su comportamiento es parutz, y eso no se vale. Un hombre puede estar tapado hasta acá, pero su comportamiento es parutz. Cuando el comportamiento es parutz, rompe brechas, automáticamente, fácilmente puede caer en la avera. Y por eso la persona que es parutz se puede divorciar sin ketubá, porque overet al dat yehudit, traspasa dat yehudit. Hay vestimentas que se le ocurrieron a 3, 4 locos en Francia ponerlas, y están de moda y jalan muy bien, y toda la finalidad de ese tipo de vestimenta, aunque esté tapado hasta acá y hasta acá y hasta acá, es para llamar la atención. Y si es para llamar la atención, es lo contrario de tzniut. Y lo antónimo de tzniut, ¿qué es? Pritzut. Pritzut es brecha, romper esa barda tan dulce y tan hermosa de Clar Israel. Y por eso tenemos que cuidarnos mucho. Está de moda, vamos de parejitas y vamos a salir y vamos a cotorrear, y de repente los ves platicando, y ya un hombre no pelea con su esposa, ni ella con él, sino ella con el otro y él con él, y están. ¿Qué tiene malo platicar? Platicar no tiene nada de malo, convivir no tiene nada de malo, pero vacilar y acercarse con palabras, eso no se llama traspasar Dat Moshe, se llama traspasar Dat Yehudit. Y Dat Yehudit es el Kvod Shamayim y el Kiddush Hashem que Akadosh Baruj Hu espera de una Bat Israel. Y por eso tenemos que saber que somos muy especiales y tenemos un comportamiento muy especial. Dime qué tiene de malo que una persona se pare en la calle y se coma un taco así con su salsa, o qué tiene de malo que se eche un partido, una cascarita, un partido de fútbol en la calle, o qué tiene de malo que se acueste en el campo, a la mitad del pabellón, o a la mitad de Homero, en la ciudad del medio, del frente, o en Horacio, se acuesta a descansar, se pone una piedra y se toma su coca. ¿Qué tiene de malo? Nada. Nada, no tiene nada de malo. Pero usted es una reina, Bat Melech, hija del rey, y usted es Ben Melachim, y a usted no le queda hacer eso. Cuando uno es importante, la conducta es otra. Y Am Israel somos meyuhadim, y somos especiales. Cuando uno ve a una persona importante, se le ve la conducta totalmente diferente. Y por eso tenemos que aprender, Bezrat Hashem Yitbaraj, a reconocer el valor de nosotros. Even Tluya Betzavarosh el Abraham Avinu, tenía una piedra, que esa piedra curaba. ¿Qué curaba? Era la personalidad de Abraham Avinu, que llamaba la atención, y allá Mekadesh Shem Shamayim Ba'olam. Hoy, Me'et Hashem, saludé al presidente de la República, Vicente Fox. Iba yo entré a una oficina en el Hotel Presidente, voy saliendo y él viene entrando. Vamos así. Lo saludé, dije, señor presidente, muchas felicidades, todo lo bueno. Y lo saludé. Y me di cuenta todo el hashivut, toda la importancia que lleva, el presidente. Toda